Buenas, saludos a todos, mi nombre es Yacen Núñez, estoy aquí para presentarle los motivos principales del cual el gobierno venezolano utilizó o argumentó para su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos comentan que esta Corte no posee ningún tipo de parcialidad, ya que siempre va en contra de las medidas sociales y económicas que presenta el presidente o que presentó el presidente Hugo Chávez. Ellos comentan que antes de 1999 se presentaron casos muy importantes y emblemáticos, como es el caso del Caracazo, que el cual, como todos sabemos, el Caracazo fue una ola de disturbios y de manifestaciones en contra de una medida de política de Carlos Andrés Pérez, lo cual hasta la fecha se desconoce la cantidad de personas muertas en esa fecha, que fue el 27 y 28 de febrero de 1989. Todavía se está esperando un pronunciamiento por parte de la Corte con respecto a este caso. También observamos que existe otro caso importante, que es la masacre de Yamure, que fue en 1982. Estos fueron unas personas izquierdistas que estaban haciendo una operación en contra del gobierno de Jaime Lucincha en aquel entonces, y bueno, y este gobierno quiso sacar de raíz a estas personas. Estos casos generaron mucha incertidumbre y todavía aún hay muchas personas que desconocen si la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un pronunciamiento. También dice que la parte de derechos humanos no es aplicada totalmente a todos los venezolanos, ya que el mismo presidente Chávez, en el intentona golpista del 11 de abril del 2002, fue llevado a cárcel sin ninguna condiciones humanas, y bueno, y tampoco se pronunció en este momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También adicional a todo esto, cuando se coloca el gobierno de facto, hubo una validación, o digamos que sí, realmente hubo una validación por parte, o una aceptación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso el secretario general. Ellos comentan que estos casos son muy importantes, y bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera o da prioridad a unos casos, como fue el caso de Leopoldo López, que esta corte falló contra Venezuela porque hubo una persecución política con respecto a él, y él además violó algunos artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 46.1, lo cual que debe agotar las instancias internas, y él no lo hizo. También el gobierno venezolano dice que este ciudadano que fue apoyado por la Corte participó en los hechos de intentona golpista del 2002, el 11 de abril del 2002, y bueno, me imagino que ese fue el premio que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También otro caso que yo creo que fue la gota que rebasó el vaso por parte del presidente Chávez, o digamos, en este caso desbordó o perdió la paciencia, con el caso de Raúl Díaz Peña. Este fue un ciudadano que colocó unas bombas en las representaciones diplomáticas de Colombia y España, y la cual fue aprendido. Sin embargo, hubo un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Venezuela no tenía una adecuada condición o un criterio político adecuado para apresar o detener a aquellos criminales que huyen del país. Estos son algunos motivos que presentan el gobierno venezolano, y algunos motivos que ellos utilizan para salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, Venezuela plantea la situación de que, aunque ellos salgan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está el compromiso firme de respetar los derechos humanos. Y bueno, ellos van a tratar, y estos derechos humanos que están contenidos en la Carta de Organización de Estados Americanos, la OEA, y bueno, también otros principios constitucionales, como el caso de la Constitución. Viéndolo de esa manera, de ese punto de vista, quizás el gobierno puede presentar argumentos muy válidos para su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, habría que analizar un poco más en profundidad si todos estos hechos de los 36 casos que manifiesta el gobierno, que se presentaron después de 1999, están vinculados con casos o hechos de menos importancia, como fue el Caracazo o la masacre de Yamora. Muchas gracias por su atención. Continuando con el análisis de la temática del retiro de Venezuela a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a continuación presentaré las consecuencias favorables y desfavorables de esta decisión. Lo primero es analizar a la luz del artículo 27 de la Constitución, donde los venezolanos quedan sin un recurso legal para tener acceso a un mecanismo de carácter internacional. Lo siguiente sería que este retiro de la CIDH es contrario a la Constitución, ya que viola todo el marco jurídico en ella establecido, siendo necesario para Venezuela una nueva Constitución. Esta decisión destruye la base constitucional del sistema jurídico que está apoyado sobre un sistema global y regional de derechos humanos. Con esta decisión también se contradice el principio de progresividad y de preeminencia constitucional. Igualmente, esta decisión compromete el talante democrático requerido para el ingreso de Venezuela al Mercosur. Otra consecuencia que evidenciamos es que esta decisión pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la vida, las libertades sociales, económicas y políticas, así como los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, siendo todos estos aspectos señalados desfavorables a los venezolanos. Por último, quiero destacar que la CIDH mantiene sus competencias para vigilar lo que ocurre en Venezuela, por no haber renunciado nuestro país al Tratado de San José, firmado en Costa Rica con la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, y por ser un Estado miembro. Es decir, que la Convención Interamericana de Derechos Humanos todavía puede mantener una actitud vigilante de todas las actuaciones que sucedan en nuestro país por parte del Estado, donde su función sería informar a la OEA lo que ocurra en nuestro país por violación de derechos humanos. Es todo. Muchas gracias. Comenzamos con la posición de Derecho Internacional Público relacionada a la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comenzó con la denuncia hecha por el Gobierno Nacional al Tratado Internacional Pacto de San José, que consistió en dar por terminada esa obligación internacional, tramitada en septiembre del 2012 y oficializada en septiembre del 2013, tal como lo contempla el artículo 78 de la Convención Americana. Dicha denuncia está motivada a la desconfianza del gobierno venezolano
en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que soportan sus decisiones con fines estrictamente políticos, además alegando con instrumentos de persecución contra los gobiernos progresistas de América Latina y manifestando su decisión soberana de retirarse de dicho organismo internacional. A nuestro juicio, Venezuela retirarse de la Comisión Interamericana viola la Constitución, especialmente los contemplados en el título 3 de los derechos humanos y garantías y de los deberes, además de desconocer sus compromisos internacionales. Por otro lado, se vulnera la protección de los venezolanos en cuanto a violaciones de derechos humanos contemplados en los artículos 23 y 31 de la Constitución. Venezuela, al retirarse de manera definitiva de la Comisión Interamericana, viola de manera directa la aplicación de las garantías de los derechos humanos, vulnerando la posibilidad de acudir a un órgano internacional por cualquier ciudadano que no esté conforme con decisiones judiciales de los órganos del Estado, es decir, no se puede interponer recurso de amparo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, se recomienda al Gobierno Nacional tomar en consideración la comunicación enviada en el mes de octubre del presente año por la Comisión Interamericana, donde solicita a nuestro país retomar las conversaciones y estudiar nuevamente el caso de su retiro definitivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.